En la naturaleza, cuando cambian las condiciones, los animales tienen dos opciones. Lo mismo sucede en la sociedad. Con los cambios actuales, los cambios económicos de los países, muchos ciudadanos deciden adaptarse a ese cambio o emigrar a otros países. Es que en esencia la migración es la aplicación extendida y social del darwinismo, adaptarnos para mejorar. Es la lucha por la supervivencia. Hoy en Monkey Mode hablaremos sobre la migración. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast Monkey Mode. En este caso van a estar presenciando y escuchando el capítulo número 16, un podcast en el cual podrás educarte, entretenerte, reírte y lo más importante de todo, aprender a ser un mono pensante. Eso es correcto, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Les damos las gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando por las diversas plataformas de podcast, las cuales son eBooks, Anchor, Google Podcast y Spotify. Entonces les damos las gracias por estar allí, sintonizándonos cada domingo, culturizándose y también pasando un rato agradable. Y sobre todo lo más importante, que son episodios que te pueden generar conversación con tus amigos, con tus familiares, con tus panas. De eso se trata la intención de este podcast. Así es. En este caso también aprovecho para recomendarles que nos sigan sintonizando en todas nuestras redes sociales, como lo es Monkey Mode en YouTube, Monkey Mode también en la página de Facebook, y en Instagram y en TikTok nos pueden conseguir como Monkey Mode VE, V de vaca, E de elefante. Todos estos capítulos, todo este material se hace posible gracias al esfuerzo de unos panas. Entonces esos panas son los panas de Comics Ven. Es una cuenta en Instagram. Pueden darle seguir, pueden buscarlo. Una cuenta en Instagram dedicada al arte, a la ilustración, a la caricatura. Pueden requerir sus servicios. Y también llegamos gracias a los panas de Filosofía de la Sospecha. También una cuenta en Instagram y grupo en Facebook que está creciendo numerosamente. Allí es un grupo para la difusión del pensamiento de artillería, filosofía, sociología, todo ese tipo de pensamiento cultural que te hace lo que estamos diciendo, pensar diferente. Filosofía de la Sospecha y Comics Ven son los que hacen posible este tipo de capítulos. Así es, son nuestros dos brazos elementales para el desarrollo visual y para nuestro desarrollo intelectual, en este caso para la difusión del pensamiento de esas escuelas filosóficas que tanto nos encanta a nosotros. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no, Fidias? Claro. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy vamos a tratar un elefante que está en el cuarto, una cosa así. O sea, ese tema que es grande, Sí, que es claro. un gran problema, que está allí presente, pero que las personas lo miran como con disimulo. Y es el tema de la migración, ¿ok? La migración. Sí, actualmente es una realidad desde muchos puntos de vista, desde diversos países que están migrando para otros países. Y como te dije, es el elefante que está en el cuarto. Es esa realidad gigantesca que está allí, pero que los ciudadanos y muchos gobiernos quieren ignorar. Sin embargo, no lo vamos a enfocar desde juicios de valor, ¿ok? Sino más que todo exponiendo los hechos, exponiendo datos y también dando a entender a usted, monopensante y monoescuchante que nos está escuchando, dando a entender que el proceso migratorio es un proceso natural y en este caso también es parte de un proceso social, pero no es nada del otro mundo. Que sea algo extraño que estás viendo en tu pueblo, en tu zona, que llegó alguien extranjero, que llegó otro, que sea algo extraño que estás viendo eso, bueno, no es tan extraño. De hecho, es algo muy natural. Luzo, los monos emigran. Lo que pasa es que en la comunidad monística, Fidia, debemos aclararlo para que los humanos que nos estén escuchando en este momento, no existen fronteras y para que haya migración precisamente necesita ese concepto abstracto de lo que son fronteras, que son prácticamente paradigmas metafísicos que a través de un convenio social
a partir de ciertos intereses de cierto grupo de poder para que puedan, bueno, limitar y fronterizar, colocar bordes donde no los hay. Porque realmente todo es un planeta y, bueno, todo está conectado de manera natural. Pero, bueno, son los seres humanos quienes se encargan de dividir esas partes geográficas para que un grupo no se socialice con el otro, para que ese grupo no tenga acceso a ciertos beneficios de otro espacio geográfico que, bueno, por naturaleza no le corresponde a nadie, ¿no? Sino simplemente tratar a esas personas representantes de ese espacio. Pero en la comunidad monística Fidias, efectivamente, y no sé a quién le podríamos agradecer, de que no existen ese tipo de fronteras. Entonces tu respuesta es, ¿emigran o no emigran? No, no, no. O sea, nosotros simplemente somos nómadas. Nómadas. No, bueno, nómadas no, como cosmopolitas. Somos ciudadanos del mundo. Claro, claro. Entonces, no, como no tenemos esa distinción racial, étnica, ni nada por el estilo, no tenemos ese tipo de... No tenemos ese concepto ciertamente dentro de la comunidad monística. Lo vamos a analizar desde el punto de vista humano. Ah, ok, claro. Entonces, ¿tú crees que los humanos sí realizan ese tipo de acción, Fidias? Mira, los humanos y los animales. Ok, Todos los seres cuya realidad se ve alterada, ¿ok? Ese es el punto, el tema de la migración, cuando cambia el ambiente donde su hábitat de vida, pues automáticamente es normal, es natural, pues que se vaya para otro lado. Así sea para mudarse de un árbol a otro. Forma parte de la migración. claro, claro. Y ese es como lo básico, el fundamento de la migración. Pero vamos a definir primero qué es migración. Sí, por favor. A ver. Migración es el acto de dejar un lugar para trasladarse o establecerse a otro lugar. Claro, te lo puedo definir de esta manera muy simple, ¿no? Pero se puede entender también, es el acto de dejar un país para trasladarse a otro país. En este caso estamos hablando de una migración ya internacional, pero también se puede dar migración dentro de los propios países, que de hecho también es una práctica muy frecuente, sobre todo se da cuando alguna provincia o estado de un país hay buenas fuentes de trabajo, pues que vienen de otros estados a trabajar allí o provincias, entonces ahí se da un acto de trasladarse de una provincia a otra provincia, entonces eso también se llama migración. ¿Ok? De hecho, también puedo yo incluso hasta hablar de una migración intelectual, cuando tenemos un esquema de pensamientos y estudiamos un tipo de fuente y ves que nuestro pensamiento cambia, entonces ¿qué? Migramos mentalmente a otro nuevo esquema de pensamiento. Entonces, claro, ahí ya no estaríamos hablando de un traslado físico, pero sí un cambio en modelos o cambio de paradigmas, como dice la pedagogía actualmente. Pero lo básico, el uso, es que la migración es dejar un lugar y establecerse en otro lugar. Claro. O sea, el simple hecho, así te vayas a mover de una casa a otra, ya eso es migrar. Claro, De moverte del espacio físico o geográfico en el cual te encontrabas y que ya ahora no te encuentres efectivamente y que estés en otro lugar. claro, porque es que si tú te llegas a encontrar en dos lados a la vez, eso sí, no sé cómo lo podemos... Eso se llama... No, y eso sería Mira, clonación no, ya. no, 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 no. Eso se llama ¿Ser un dios? bilocación. Ah, bilocación. Bilocación, en serio. Dislocación. No, Dislocación. bi con B. No sé No, cómo se llama ese. bilocación. Es decir, cuando la persona se encuentra en dos lugares a la vez. Son fenómenos que no están avalados por la ciencia y bueno, están rodeados generalmente por mucho misticismo y fe religiosa. El acto de ser bilocación. Es también como se dice en Ok. las cualidades de Dios, que una de las cualidades... Es omnipresente, claro. Exacto, una de las cualidades de Dios que es omnipresente. Omni significa todo. Por cierto, ya estamos preparando por allí un capítulo dedicado a los significados etimológicos de muchas palabras. Omni significa todo y obviamente presente es presente. Entonces, Dios está presente en todo, por lo cual se deduce si hay algún lugar donde no está presente Dios, entonces ya no sería omnipresente. Pero bueno, ya ese es otro tema. Claro. Lo cierto es que los migrantes, mi pana, mira, en cada país, sobre todo en las capitales, hay de todo un poco. Desde la nacionalidad más absurda, la nacionalidad más extraña que tú puedas imaginar, ahí hay un representante. Así es, Fide. Mira, pero hay otros dos concepticos que van aunado a ese concepto de la migración, Fide. ¿Nos los podrías A aclarar? ver. Creo que es el de inmigración y el otro es emigración. Mira, es fácil.
pendiente con este tipo de conceptos, pero son muy sencillos. O sea, emigrar es irse. Ok. Emigrar es irse. ¿Ok? Inmigrar, inmigrar es llegar al sitio. Inmigrar es el acto de hacer esa cosa. O sea, de ir, de moverse Emigrar, de un sitio a otro. emigrar es irse, inmigrar es llegar. ¿Ok? Llegar, ok. Y Y el migrar está en el medio, a la persona que ha hecho ese recorrido de irse de un lugar y de llegar a otro, se le llama migrante. Ok. Pero cuando está llegando es inmigrante porque está llegando, porque inmigrar es llegar. Claro. Entonces, esa es Y la cuando se está yendo es emigrante. emigrar, sí. Perfecto. Tenemos claro esos tres conceptos O entonces. sinónimo, Para... pirar. Claro. Sí, Vamos pirar, a sí. pirar de aquí. Ujú. Entonces ya tenemos claros esos tres conceptos. Mira, a esos dos conceptos se le suman otros conceptos que son sinónimos, Luso. Fíjate, es el fenómeno diáspora. Sí. Es la masa que se está moviendo de un país o de algún lugar por X cuestión. Sí, sí, es la Mira, migración masiva. diáspora, no te sé decir la definición exacta, no te sé decir si viene del latín, pero sí está relacionada con el idioma bíblico, ¿ok? Me imagino que con el hebreo, pero diáspora, Luso, significa dispersión, Ok. ¿ok? Entonces, cuando hablamos de diáspora, es un grupo, en este caso de humanos, sucedió un acontecimiento catastrófico, sucedió un cambio en la sociedad que tuvieron todos que dispersarse, salir huyendo. A eso se refiere diáspora. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente a los migrantes se les califica en sinónimo como diáspora, pero diáspora es un término bíblico, ¿ok? Pero ya actualmente se utiliza como sinónimo de migración. Lo que pasa es que cuando sucede, suponte, qué sé yo, un Claro. terremoto en un país y salen todos huyendo porque ese país tiene fallas sísmicas, etcétera, bueno, ahí se puede hablar de una diáspora. Pero lo que están haciendo esos ciudadanos es el proceso de emigrar, inmigrar y llegar a otro sitio donde se les aseguran las condiciones ambientales. Entonces, ese es el significado de diáspora. Claro, es como un concepto integral para poder definir a los migrantes. O sea, por no decir los migrantes de tal país migran o los migrantes de tal país se están yendo por X razón, sino simplemente la diáspora y se Sí, coloca allí la de hecho el nacionalidad. concepto de diáspora te acabo de decir que tiene orígenes bíblicos porque el concepto viene de la diáspora judía en el siglo 6 antes de Cristo, pues hubo unos acontecimientos allí en Babilonia y los judíos tuvieron que huir prácticamente y se esparcieron por el mundo. Entonces, de ahí se habla de la diáspora judía y fueron echando raíces en todas partes del mundo y todavía en la actualidad la religión judía está extendida por el mundo a raíz del fenómeno diáspora. Ok, sí, bueno, sí, ya lo tenemos claro entonces. Lo que pasa es que, fíjate, no sé si tú te has dado cuenta de ese fenómeno, de esos tecnicismos que la prensa se apropia de ellos y como que los trilla, o sea, le da, y la gente como que no capta, ¿no? O sea, entonces termina a veces repitiendo una palabra que no tiene ni la menor idea Claro. de qué es lo que significa. Lo mismo sucede con lo de la migración, la inmigración y la emigración, que a veces no tenemos claros y entonces lo que hacen es confundirnos y utilizamos a veces los conceptos de una manera muy vaga. Y eso está mal de cierto punto porque no se entiende lo que está sucediendo. No sabemos si está saliendo, si está llegando. Pero inmigró y está en Venezuela y estaba en Claro, Venezuela antes de claro. inmigrar. Entonces no Mira, ha Lucio, salido de Venezuela todavía. hay otro concepto, ¿ok? Sí, dímelo. Este también lo has escuchado y de hecho es el nombre de un libro de la Biblia. El concepto se llama Éxodo. Ah, sí, sí, sí lo he escuchado por allí para denominar a cierto grupo de migrantes que están, valga la redundancia, migrando de un país a otro. Éxodo, la palabra éxodo es una palabra de origen bíblica que significa eso es lo que estamos hablando. Un grupo de personas, en este caso un pueblo que se fue a otro pueblo. Entonces, tiene origen bíblico por el éxodo del pueblo de Israel que se fueron para otro lado. ¿Y saben qué? Aquí no, Claro, no, no fluye nada, vámonos. claro. Vamos Vámonos a acá decirle a no. Moisés que abra el mar. Moisés, abre la compuerta del mar ahí, chamo. Que mantequilla, vale. Dijo Moisés, dale pues, ya la voy a abrir, plum. Y se abrió el mar, paré, y entraron a pie sequito, panaita. Dele guaya. Ajá. No, pero en ese tiempo te imaginas, Fides, que existiera un Moisés por ahí y de repente
Coño, tú te quieres ir Ajá. de Latinoamérica para Europa. A pie. Abre ese mar ahí, Moisés, por favor. No tengo pasaporte. Por ejemplo, los venezolanos, coño, sin pasaporte, les encantaría tener un Moisés para que le abra el mar y se puedan ir a pies para España. Sería más de pinga irse a pies para España que venirse para Perú, para Chile a pie. O sea, creo que, bueno, el sueño europeo, la Ah, ok. vaina, tú sabes. Muy importante. Pero mira, Fide, entonces, lo que podríamos, en resumidas cuentas, ya hemos definido, hemos limitado los conceptos que tienen relación con la migración. Entonces, ahora lo que yo te pregunto, Fidias, yo más o menos tengo una idea de esto, pero te pregunto para saber tu opinión también. ¿Tiene algún tipo de clasificación o de categoría los migrantes dependiendo de la manera en que se trasladen? O sea, por ejemplo, ¿es un migrante aquella persona que se va en avión y también es migrante la misma persona que se va a pie? No, no tiene ningún tipo de clasificación. O sea, es el acto de trasladarse de un lugar al otro. ¿Me entendido? Entonces, ese acto de trasladarse puede ser a pie, puede ser volando, puede ser nadando. Siempre y cuando se Claro. dé cumplimiento al acto de trasladarse de un lugar al otro, listo, se califica. Mire, puede ser hasta por teletransportación, es migrante. Si llega a un sitio, Goku. claro, sitio a otro destino por teletransportación, es migrante. Así que no tiene nada que ver. No, el medio de transporte Ok. de llegada Pero al otro sitio no tiene absolutamente nada que ver. no te lo digo por las condiciones burocráticas en las que se vive en cada uno de los países que llega un migrante, debido a que, bueno, si te vienes a pie, seguramente no tuviste los recursos suficientes para poder migrar de manera efectiva y con mayor seguridad, respaldando un poco más la salud, para poder llegar al objetivo que es otro país. Bueno, para conseguir mejor trabajo, mejor salario, etcétera. Un montón de cosas que realmente en cierto punto no depende de la voluntad, sino simplemente de muchísimos factores exteriores. Claro, pero es que allí según lo que tú estás preguntando, o sea, el hecho de que llegue en avión es obvio que tiene un poco más poder adquisitivo que el que está llegando por vía terrestre. Pero eso también es un tema allí en la migración actual, es que el que va por vuelo, el uso, es porque, obvio, debe tener pasaporte vigente, ¿no? Porque tiene que sellar la entrada de salida de su país y la entrada de llegada al país de destino. Entonces, debe tener pasaporte vigente. Lo que pasa con el resto de los migrantes, entiendo yo, es lo que estoy pensando yo por ello, es que quizás no tienen los pasaportes, no tienen los papeles, los permisos, el pasaporte vigente y por eso les toca, como dicen, entrar por trochas, por otros caminos, así. Es lo que Por pienso los yo. caminos verdes. Sí, sí, claro, es lo que pienso. Claro, Entonces eso es una mira, diferencia, obvio. claro, a lo que yo quiero llegar, Fidias, es que hay un término bastante relevante dentro de la mayoría de los países en la actualidad. En cierto punto no entiendo más o menos porque es medio abstracto y creo que arropa o acobija mayormente a ese tipo de migrantes a los que yo estoy describiendo primeramente, que es el migrante que viene a pie, que viene pidiendo cola. Bueno, pidiendo cola es que le den un aventón para los mexicanos, para los otros compañeros, que bueno, que le den un empujón, o sea, que los lleven de manera gratuita desde un sitio, porque bueno, que esté más adelante, porque no tienen los recursos necesarios para continuar avanzando bajo su voluntad física. Este concepto, Fidia, seguramente tú lo has escuchado y que es muy utilizado dentro de las políticas de las asociaciones, la ONG, que son las organizaciones mundiales para los migrantes y todo eso, Ajá. que es el término refugiado. ¿No te Ok, suena ese término? Lo has escuchado, ¿verdad? obvio, obvio. Claro. Ok. Entonces, esa categoría de refugiados, Fidias, acobija a un gran cúmulo de migrantes que vienen bajo esas condiciones de vulnerabilidad. ¿Ok? Claro. Entonces, eso es lo que a mí me... O sea, creo que entonces hay como una especie de estatus migratorio. Claramente existe un estatus migratorio, pero que hay como una posibilidad por encima de la otra para tú llegar a una condición no igualitaria a un país. Porque es como... ¿Cómo lo diría? No lo quiero decir en el sentido peyorativo, que no se escuche mal ni se malinterprete. Es que eres un refugiado y eres como un eslabón menos dentro de esa estructura o dentro de esa base social. No sé si me logras entender. O sea, como que sí, bueno, es un refugiado. O sea, como que, coño, no puede hacer lo que los demás hacen. Y sí, efectivamente, es un hecho. O sea, siendo un refugiado no tienes las mismas capacidades
y las mismas oportunidades que puede tener una persona que, por ejemplo, pudo regularizar su estatus migratorio de manera normal. Claro, Entonces claro. creo que ahí como que si aprovechan de la vulnerabilidad de ese tipo de persona que con las uñas, que con, bueno, con cualquier parte de su cuerpo pudo dar un paso, sudar y hacer todo lo demás para poder llegar a ese sitio de destino y que realmente se conformaría con lo que sea porque, bueno, viene de un estado de vulnerabilidad y, bueno, gracias por esto. Pero realmente eso también trae como ciertas consecuencias a largo plazo porque es como una especie de muerte civil en términos, como he venido comentando, de oportunidades dentro del acontecer político y social, económico, cultural del lugar donde te encuentres. Te lo digo por experiencia propia. Entonces, allí creo que también hay una especie de estructura, Fidias, social, la cual enmarca a cierto grupo de personas de un lado, o sea, hay una frontera, ojo, hablando de migración, hay como una frontera entre la gente que sí puede y que vino, bueno, vinieron los que pudieron de manera regular, esta gente sí se merece esto y esta gente la vamos a poner para acá. Y que bueno, dependiendo de cómo veamos su comportamiento, será aprobado o no será aprobado. Ojo, no es algo general lo que estoy diciendo, no es algo objetivo, pero sí se han visto muchísimos casos de ese tipo de naturaleza. Entonces creo que a través de la migración también ha existido ese tipo de, sí, bueno, sí, de clasismo, o sea, de estructuración jerárquica dentro de esa realidad migratoria. ¿Qué piensas tú, Fide? Mira, no veo muy bien el punto, tu punto, Luz. O sea, cuál es el clasismo y la preferencia que Mira, describes con respecto al refugiado? te doy un ejemplo. A ver, Te lo doy un ejemplo personal. Llegas, ok. Si no tienes la posibilidad, por ejemplo, de documentarte en un país en el cual no es tu país de origen, eso estamos claros, hay una barrera burocrática muy fuerte, la cual no te permite desempeñarte políticamente, económicamente, culturalmente dentro de ese contexto geográfico. Entonces, cuando no tienes la capacidad de poder regularizarte de manera normal, o sea, para que puedas desempeñarte civilmente en cualquier ámbito de esa sociedad, o sea, como que te categorizan. Y lo que me refiero con categorizar es que te echan a un lado y te dan como que una opción, pero esa opción es medio peyorativa. O sea, esa opción es como, bueno, eres medio ciudadano. A eso me refiero. O sea, no te dan la oportunidad de poder regularizarte de manera normal, porque, bueno, como migrante, según los derechos internacionales y todo lo demás, tienes derecho a, bueno, a hacer una vida social, cultural, etcétera, etcétera, dentro de ese país, porque, bueno, vienes de un problema político, vienes de un problema meteorológico, catastrófico, etcétera, de guerra, bélico, y necesitas que alguien te acobije. Entonces, en el momento que te acobijan, lo que tú necesitas es desarrollarte socialmente. Y bueno, y todas las aristadas que en esa sociedad existen. o sea, Y como no hay la oportunidad, tú quieres llegar a un país y que te den la nacionalidad de una vez, es lo que quieres tú. no, 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 la nacionalidad no. No, que regularicen mi estatus migratorio, sí, obvio. Pero fíjate que es que ya ahí entramos en temas de políticas de Estado de cualquier país, ¿me entiendes? Y cada país tiene Ok, diversas políticas de Estado. entonces las organizaciones internacionales, los derechos internacionales de migración y toda esa paja es una completa mentira. Porque No, si es ¿por qué? internacional, entonces debería estar por encima de los derechos de cada uno de los países, porque si es internacional, entonces es un consenso internacional. Entonces cuando dicen, no, que cada país tiene sus leyes internas, entonces ¿para qué existe el derecho internacional? Si cada país tiene leyes internas que, bueno, que tienen una pugna entre ellas, entonces ahí el derecho internacional no tendría cabida. Pero es que estás confundiendo, mira, tú estás confundiendo allí, porque comenzaste hablando de refugiados. Y cuando me hablas de Ok, refugiados, ahí entramos en el tema de ACNUR, ¿ok? Que es la oficina del Alto Comisionado de las sí, Naciones sí, Unidas, ¿no? Y ACNUR sí. actualmente tiene presencia, antes no, pero ya actualmente tiene presencia en casi toda la frontera de los países. Está el organismo de ACNUR, están las carpas de ACNUR, está su gente para brindándole apoyo a los migrantes que van llegando, ¿no? Y esos migrantes, al quedarse en las carpas, bajo el servicio y la protección de ACNUR, a ellos se les llama refugiados porque están dentro de un refugio.
¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, y tampoco es que se van a quedar ahí a vivir. Ellos, de hecho, les dan charlas, les dan clases a los niños y bueno, como para prepararlos al viaje y dándole a leer sus derechos, los educan un poco, ¿no? Entonces, de eso se trata pues la Oficina de Derechos Humanos con el derecho internacional que acabas de mencionar. Claro, Pero lo que, a hacerlos lo que me... conscientes que cuando ese migrante cruce la frontera y llegue a ese país, se tiene que adecuar a las leyes de regularización de ese país, de ese estado. ¿Ok? Y entonces si las leyes le va a pedir pasaporte, bueno, debe tener pasaporte porque es que ahí estamos en el eterno problema de la migración controlada y la migración descontrolada. Porque ¿cómo te vas a ir tú por un país si tú ni siquiera sabes cuáles son los papeles que piden? O sea, tú tienes que hacer una Claro. investigación previa. Mira, este país es factible para yo vivir, qué piden allí, qué idioma hablan allí. Uno tiene que por lo menos googlearlo previamente y al llegar a ese país, no, que hay que sacar esta fotocopia, hay que sacar esta cédula y cumplir los requisitos. De eso se trata la migración ordenada. Entonces, Sí, ya pero si te hay, falta un pero hay una... requisito, si te falta un requisito, papá, ya usted sabe que perdió. Claro, pero ahí habría una contradicción, Fidias, porque, por ejemplo, una migración o una diáspora que está, que está surgiendo gracias a un tema bélico, por ejemplo, no tenemos chance de investigar qué papeles piden, por ejemplo, en la frontera. Claro, entonces ahí, Entonces, ya ahí sería... ahí se abre el rango de la ley, que es lo que ha pasado últimamente en las últimas semanas con los refugiados de Ucrania, ¿no? Que Ok, de hecho pero el varios problema países es... están abriendo bueno, ya no están abriendo, abrieron ya sus fronteras para recibirlos. Está ACNUR en la presencia con las carpas y los refugios, ¿me entiendes? Entonces por problemas bélicos se hace una excepción a la ley. Sí, pero sin embargo, Fidias, recuerda que hay información de que hubo como una especie de categorización dentro de esos, dentro de las filas para poder salir a las fronteras de Ucrania. Y eso está documentado. De que no todas las personas pasaron con el mismo privilegio que pasó una persona, por ejemplo, de Ucrania. Hubo personas que tuvieron que durar 3, 4 días allí por no ser ucranianos, por ejemplo. Entonces Claro, claro. ahí hay como un problema de clasismo que a eso es lo que yo quiero llegar. O sea, los refugiados siempre son como algo que sobró o resultado o las cenizas que quedó de algo socialmente hablando y entonces no sabemos o no se sabe cuándo esas personas van a ser nuevamente activadas dentro de la sociedad en las cuales actualmente inmigraron. A eso es lo que quiero llegar. O sea, ¿qué tanto puede ser uno refugiado? ¿Qué tanto se puede avanzar siendo refugiado? O sea, ¿qué tanto puede vivir la gente? Obviamente hay muchísima gente que es conformista y que desea vivir allí por muchísimo tiempo y que le den comida y listo, porque ese es su objetivo de vida y es respetable en cierto punto. Pero lo que quiero decir, y es lo que quiero que entiendan, o sea, lo que quiero llegar es que sí hay cierto clasismo con respecto a la migración en cierto punto, Fidia. Ojo, nosotros estamos hablando de la perspectiva latinoamericana, que es la que más o menos conocemos. Bueno, primeramente por ser venezolanos, ojo. Y segundo, porque somos migrantes. Serás Entonces, tú. hay realidades que son ajenas a nosotros. eh, claro, hay realidades que son Mira, ajenas a nosotros que no las conocemos de manera adecuada, pero que sí tenemos ciertos datos para poder analizarlas, bueno, desde este punto de vista también, porque la migración, sí, sí, de cierto modo ha sido un acontecimiento histórico y que no ha parado, Fidia. Dicen que el 3% actualmente de la población mundial, que son aproximadamente casi 300 millones de personas, ajá, están en constante movimiento en el mundo. claro, claro. Y lo más abstracto y a veces complejo y ambiguo de todo el tema es que hay países que nosotros anhelamos ir o a lugares que anhelamos ir porque De, idealizamos de ese... vacaciones, supongo. Bueno, depende cómo estemos en el país de origen o depende cómo estemos en el país donde estemos residiendo. Pues sí, bueno, si te va económicamente bien, seguramente quieres ir a un país de vacaciones, pero si no, lo pensarías así como que, bueno, el objetivo es llegar allá y, bueno, algo que le llaman por ahí el American Dream. Ok, No sabes claro. más o menos de eso. Sí, sí. Entonces, cuando llegamos y vemos la realidad, es práctica, no es ajeno a lo que constantemente viven los seres humanos, que es trabajar, 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 trabajar. Y que de alguna u otra manera la burocracia, que es el arma más sutil que tienen los gobiernos, bueno, los gobiernos en general, no se puede categorizar allí o conceptualizar qué tipo de gobierno tiene esa arma, pero la mayoría de los gobiernos
la burocracia es su bandera de lucha. Y eso creo que es una barrera, es necesaria, pero si no funciona de manera adecuada y de manera rápida, lo que hace es, bueno, estancar a un montón de gente. Mira, Porque yo y entiendo de tu hecho, punto, yo entiendo tu punto, tu enojo, tu crítica, ¿ok? Pero fíjate el no uso vale, que... yo no estoy No, enojado. claro que sí, vale. Mira, fíjate que tú salgas a la calle y te roben la cartera y ahí están todos tus documentos. ¿Cómo? Ajá, tú pasaste de tener todos tus documentos, ahora te robaron, no tienes tus documentos. Ya tú sabes que ahí hay más que un problema, ¿sí o no? Ah, claro. Entonces, ¿cuál es el problemita? Ah, bueno, no tiene cédula de identidad, no tiene el permiso de trabajar, no tiene el carnet. Entonces, ¿qué le toca a usted? Meterse por la filita de la burocracia que acabas de decir, ya tú sabes que tienes un problema y que debes a sacar otra vez los documentos, comenzar el papeleo. Ahí te vas a dar cuenta todo el problema de la burocracia, de hacer la fila, sacar la copia. Pero es algo que no es que lo están haciendo porque ellos te descalifican o porque te están tomando como clase aparte, sino porque deben hacerlo como medida para que usted pueda obtener sus documentos. Y tienes que testimoniar, tienes que testificar de que si los extraviaste, informar en la policía que fue un robo, o sea, tienes que cumplir unos ciertos parámetros, porque estamos en un mundo que es así que está normado y que no podemos andar por la vida sin identificación, sin un papel, sin algunos datos que nos acrediten nuestra identidad, ¿entiendes? Entonces En eso estamos de es algo acuerdo, Fidio. que debes hacerlo. Entonces, ya tú sabes que cuando pierdes tus documentos, tú retrocediste a la casilla número uno otra vez. Ya ibas casi ganando el juego y sin documento, hermano, usted no es nada. Entonces, que te toca otra vez hacer todo eso. Le piden los antecedentes penales, es algo obligatorio, obvio, ¿me entiendes? Una Pero serie de tú crees requisitos que necesita la sociedad, en este caso, para blindarse de sus propios ciudadanos. pero tú crees que eso funcione en su máxima expresión. O sea, tú crees que sí, de alguna u otra manera filtra ciertas personas que no están, son desadaptados sociales, etcétera, etcétera, pero sin embargo siguen fallando, Fidias. Entonces hay veces que se cometen injusticias dentro de esos filtros migratorios. Y eso es un hecho, lo sabemos ambos. Y otra cosa que, Bueno, pero es que depende. otro argumento, Si funciona para cualquier trámite legal y cualquier trabajo no, oficial, ahí a funciona lo que porque yo, te piden los papeles, ¿ok? Pero a lo que yo me refiero, a lo en que yo la me refiero, Fidia, práctica, es al filtro de entrar a un lugar. claro, pero en la práctica, todos sabemos que en la comunidad donde tú vives hay una cantidad de inmigrantes ilegales que no tienen pero ni un papelito y eso andan es corriendo para aquí y para allá, pero eso ya es en la práctica, ¿no? Pero ya cada quien de acuerdo a su conciencia qué tipo de migración quiere hacer, si es la migración ordenada, que está bajo el orden, o la migración así sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de papel. Y de hecho es una migración sospechosa, ¿entendido? Porque es que esas personas que están entrando por pasos no habilitados, que están entrando de forma ilegal, pues lamentablemente han sido producto de trata humana. Eso sí es discriminación. Han sido producto de mulas para contrabando y eso sí es un problema latente que está allá para prostitución, para drogas. Entonces, por eso es necesario que todo ese tipo de personas se regularicen, que se les analice qué antecedentes penales tienen, si están manchados allí. Porque imagínate que entre un sociópata, un psicópata, o que entre un violador, y bueno, que de hecho los hay, ¿no? Y Y entran. entran, y Es entran, que pero es que entran, Fidia, porque no es hay filtros para necesario saber, determinar eso. no, es necesario, claro, pero no, los canales están allí, es necesario que se determine qué hizo esa persona en su país de origen, por qué está viniendo para acá, en un caso, y de manera tarde de poder solucionar ahí ese tipo de situación, que es lo que se llama la regularización. Pero, mire, los estados, los países, en cuestión de frontera, está en su libro de derecho de poner todos los trámites que haya para blindarse de ese tipo de casos. Bueno, yo creo que hay muchos que tomaron medidas muy, muy estrictas y sin embargo, bueno, se las pasaron por encima. Entonces, hay veces que no sirven para nada ese tipo de filtros, sí, tendrán una que otra acertación en la práctica, pero de hecho, creo que hay muchas cosas que son incompetentes, creo. Así lo pienso yo.
otro argumento, Fides, que yo quiero para que continuemos con el capítulo es, sí creo, sigo creyendo, ojo, no soy un resentido social porque en los monos no Sí, existe ese tipo de sigues creyendo que resentimiento. te dan la nacionalidad gringa. No, de Es hecho lo no me que interesa. crees. Entonces, mira, bueno, La ahí estamos rusa, hablando, Canadá. a eso es lo que voy. ¿Por qué en el mundo hay pasaportes que valen más que otros? O sea, me gustaría que me respondieras a esa pregunta. No me vayas a decir que por Mira, tratados yo como diplomáticos y tal y delegado, tal y tal. pues que por eso es que esa es la respuesta. Pero si sabes cuál es la No, pero, respuesta, ¿por qué me preguntas? no, pero realmente no debería Por ser así. alianza de La rea- países, por alianzas comerciales que tienen los países, ¿ok? Ajá, pero Hay eso no determina la pasaportes, representación de un conglomerado, Fides. hay pasaportes que tienen más fuerza, bueno, más fuerza no. Hay países que tienen más alianzas comerciales con más países que otros y esos países pues pueden entrar a esos diversos países. Entonces hay unos pasaportes que Ah, tú le puedes dar el calificativo que son más fuertes y otros pasaportes que entonces, tú le puedes dar el calificativo entonces, de algún país que son más débiles porque solamente ese país tiene alianzas comerciales con pocos países. claro, pero entonces hay clasismo dentro de la migración. No dentro de la migración, sino dentro de las políticas internacionales de los propios países. Dentro de las mismas O- políticas, las geopolíticas comerciales de esos estados, de esos países, ahí de eso determina todo. Ya de ahí para abajo, llámalo tú clasismo, discriminación, xenofobia, llámalo como quieras. Pero ahí lo que son pasaportes con alianzas comerciales. bueno, Fíjate tú, con el pasaporte venezolano tú puedes ir y venir a Rusia fácilmente y alistarte a la guerra y todo. Pero con ese pasaporte venezolano no puedes ir a Estados Unidos. ¿Por qué se da ese fenómeno? Por las alianzas comerciales que Venezuela tiene con Rusia y que Venezuela en este momento no tiene con Estados Unidos. entonces creo que sí hay cierto poder de algún grupo por encima de otro. O sea, yo creo que no viene al caso esto que estoy diciendo seguramente, me estoy saliendo de la línea. Pero la migración, Sí, pero Fidias, es que esos eh, representantes están allí gobernando una sociedad porque la misma sociedad los colocó allí. claro, no, pero no Y su totalidad, Fidias. esas leyes migratorias que está redactando el Congreso de su país, bueno, ese Congreso lo eligieron los mismos ciudadanos. Entonces, En ahí, algunos casos, ojo, en algunos casos. claro, en algunos casos, porque no me hagas hablar del caso venezolano, pero en algunos casos es No, así. pero es que hay muchos países europeos que viven bajo monarquía y eso no los elige el Congreso. Los envidio. Entonces creo que ahí hay algún problema allí de que, bueno, los sistemas internacionales que se encargan de la regulación migratoria, como que en algunos lugares meten la mano y en otros, bueno, no nos importa. Por ejemplo, la migración de los africanos, que se movieron cuando hubo la invasión o el descubrimiento, como lo quieran llamar, el descubrimiento de América, que migraron unos 90.000, 100.000 negros africanos hacia las tierras americanas. Pero no fue una migración voluntaria y todo lo demás, no, fueron llevados en condición de esclavos. Entonces ellos efectivamente no eran los mismos migrantes que estaban siendo, por ejemplo, los españoles que iban en los botes. Entonces creo que ahí siempre la migración tiene como un efecto estructural en el cual cada uno de esos migrantes tiene como una postura social dentro del lugar o la realidad que va a llevar. O sea, no es lo mismo un migrante que venga, como tú dices, bien organizado, a un migrante que vivió una realidad en el lugar donde estaba y que se tuvo que venir a pie, se tuvo que venir por carro, se tuvo que venir por moto, etcétera, porque efectivamente no va a tener el mismo recibimiento, no va a tener el mismo recibimiento que va a tener ese migrante que vino de manera organizada. Claro, Cuando claro. realmente lo que debería suceder es que esos países que, bueno, están recibiendo un gran flujo migratorio puedan educar y tratar de buscar la salida. O sea, la salida no, la entrada de ese flujo de personas para que esas personas puedan hacer vida social dentro de esa geografía. Pero sucede, en muchos casos, fíjate, sucede lo contrario. Que en vez de tratar de que la gente se armonice y que puedan buscar un hogar dentro de ese lugar donde han llegado, ojo, hay muchísimos desadaptados, es una minoría, ojo, obviamente es una minoría, pero lo que necesita el ser humano que está migrando de un lugar a otro es que se le eduque y bueno, efectivamente ahí sí respeto las leyes internas de cada uno de los países, que si no se adapta, está haciendo actos fuera de la ley, debe ser expulsado del país, efectivamente.
Claro, claro, es que este tema, o sea, es un tema moderno, además que es un tema que es muy cambiante y como te lo dije al principio, es un tema que descansa en las leyes soberanas de cualquier país. Entonces, por más que hablemos, solamente van a ser aproximaciones, ¿no? Porque siempre va a ser tal como lo aplica en un país a otro país, ahí cambian las leyes migratorias, ¿no? Pero el acto de Claro. migrar es básico. El acto de migrar es irse de un lugar a otro lugar. Pero fíjate que yo lo interpreto así, la acción de migrar o el problema de los migrantes como tal, como cuando tú lanzas una piedra a un panal de abejas o a un avispero, ¿ok? Ok. Plas, lanzaste la piedra. ¿Qué viene a continuación? No, vienen a piquete las ovejas, Claro, obviamente. ajá. Viene la diáspora, viene la dispersión de abejas o avispas porque destrozaron su hogar, entonces andan por ahí como locas, no sé dónde refugiarse, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Pero muchos analizan y ven la migración como la causa, pero no, hermano, la migración no es la causa. La migración, de hecho, es el efecto, pero pocos ven la causa de ese efecto. Es decir, qué motivó a que ese migrante tuviera la valentía o qué sé yo, sí, sí, la valentía de salir de su país, de huir o de, sí, de afrontar un nuevo mundo, ¿ok? O sea, ¿qué motivó a esas personas a salir de su país? Entonces ahí vemos si nos vamos a causa-efecto, ahí vemos que la causa está tú lo acabas de decir, que si puede ser por conflictos bélicos, por una guerra, puede ser por problemas políticos, por falta de empleo, falta de ingresos, todas esas son causas, ¿no? Por Claro. violencia, sí, violencia, robo, inseguridad en su país y bueno, le tocó irse a, a otro lugar. Entonces, los migrantes no son el problema es la causa que originó esa migración. Y sobre esas causas, todo el mundo las observa de manera calladita y nadie dice nada. Porque las causas se observan y calladitas. Porque creen que el irse del país es la solución. Pero no, la solución no es irse del país. La solución es cambiar esa causa que está provocando, en este caso, el efecto de la migración. Claro. Por ejemplo, Fides, históricamente la migración es catalogada en cierto punto por problemas económicos y segundo por el descubrimiento de nuevas tierras. Eso lo tenemos claro. O sea, la mayoría de los seres humanos, bueno, entre comillas esto, por naturaleza tiene el deseo, o como tú lo habías dicho comenzando, o la necesidad de moverse de un sitio a otro, sea por escasez de comida, sea por sequía, sea por problemas meteorológicos, en las sociedades modernas por problemas políticos, bélicos, económicos, que es lo que se está viviendo en la modernidad, y bueno, también están inmiscuidos problemas bélicos. Pero en las sociedades antiguas fías, por ejemplo, algunos filósofos, nombrando uno rápidamente, A ver. Tales de Mileto, dice que el cálculo matemático o geométrico, no recuerdo muy bien, de las pirámides lo aprendió en Egipto o Mesopotamia. No me acuerdo muy bien qué sociedad era, Ok. pero que ese personaje o la mayoría de esos personajes tuvieron bueno, la capacidad no, tuvieron la experiencia de haber migrado a otros países, a otras regiones con distintas culturas, con distintos idiomas, con distintas costumbres Ajá. y con otras concepciones de vida. Entonces eso también le permitió poder como que quitarse el velo regionalista, porque sí, eso es algo, es un hecho, ese patriotismo y todo lo demás, que nosotros nos damos cuenta que en otros lugares también existe, pero que de Claro, alguna u claro. otra forma aprendemos a respetar el del vecino y aprendemos también a respetar el nuestro. Pero es controversial ese tema del patriotismo, ¿no? Hay personas que no apoyan eso, son más como cosmopolitas, como lo dijimos anteriormente, o sea, ciudadanos del mundo y que no se sienten identificados porque sí, ciertamente, Fidias, los causantes de esas grandes guerras, los causantes de esas grandes crisis políticas han tenido estas características, estas vinculaciones con esas pasiones hacia un pedazo de tierra o hacia ciertos símbolos dentro de una región. Por ejemplo, los problemas religiosos conllevan a guerras, los problemas regionales conllevan a guerras, los problemas por recursos naturales conllevan a guerras. Entonces, cuando se lleva al extremo ese tipo de acción, creo que tiene como resultado un resultado catastrófico casi siempre. Y que bueno, es un producto de lo que estamos viviendo
los venezolanos dentro de la migración, dentro de la diáspora latinoamericana y para ser más específico, la diáspora del sur. Te doy unos datos rapiditos, Fidia, A de ver. los datos migratorios de América del Sur. Hay 17 millones de emigrantes, o sea, personas que salieron de su país. Ajá. Y inmigrantes hay 10.800.000 y algo. Ok. El primer país es Venezuela. Ojo, esto Bien, es... coño, qué bueno, qué orgullo. Estamos en primer Sí, lugar. en, Estamos en en algo, primer en algo lugar. tenemos que estar de primero. Ya que no clasificamos para Qatar, para el Mundial de Fútbol, No, bueno, no, claro. ya por lo En menos estamos de primero con solidaridad, 5 en millones. solidaridad con la guerra. Sí. Claro. Quien le sigue es Colombia. Claro, también. Luego de Colombia está Brasil. ¿En Ojo, en serio? proporciones en proporciones de población creo que no es un número tan significativo Ajá. referente a Venezuela, que somos casi 35 millones de habitantes, 34, 35 millones de habitantes, a referencia de Brasil, que son un montón, Ese es como el doble muchísimos más prácticamente. que... Claro, Sí, no, creo que más, Fidia. claro, claro. ¿Cuántos? Pues, mira, en Brasil hay 212 millones de personas. Échale bola. No jodas, imagínate. No, vale. O sea, Y no menos con... del, creo que menos del 1%. Sí, menos del Me da 1% son los tristeza migrantes. saber que hay tanta gente que no conoce la arepa. Verga, sí, eso Sí, sí es verdad. eso es triste. Entonces, Venezuela 5 millones en proporción sería como, bueno, no sé, 10%, sería 33 millones, Sí, punto 5. como el 30. Casi el El 20, 20%. sí. No, casi el 20% de la población venezolana es emigrante. Y eso es un hecho, porque, bueno, no tenemos pana, que eran 10 y, bueno, ahora es uno, se quedó uno solo. Claro. Entonces 9 se fueron. Entonces hay como una especie de deducción allí. Quien le sigue es Perú, con casi 1.600.000 de migrantes, y quien le sigue es Ecuador. Claro, claro. Entonces, como que, bueno, esa línea costera, estás como que, bueno, la gente yéndose siempre. Y mayormente, Fidia, son por problemas más que todo políticos. Claro. Que son los que abrigan a la mayoría de las sociedades sureñas, en este caso, y ni hablar de Centroamérica, que, bueno, viven con un sinfín de problemas políticos y económicos que ya sabemos quiénes son los causantes. Entonces, Hay mira, personas que son muy regionalistas, Luso. Hay personas que tienen a su país en alto, que su país es lo máximo, que adoran la madre patria, que son muy, pero muy regionalistas, pero que cuando tienen la oportunidad de salir de su país, estar en otro lado, se den cuenta de otras realidades. Y eso también claro, es el fenómeno de la migración, que, bueno, lo acabas de mencionar con Heráclito, que cambió su perspectiva de su patriotismo. Pero claro, el hecho aquí, el punto no es dejar su propia identidad y asumir otra identidad, la cual no es la tuya, ¿no? Pero sí darte cuenta de claro. que tú no eres el centro del mundo ni del universo, que tú como país no eres el mejor país del mundo, obvio. Ya solamente cuando pises otro país y ves cosas diferentes y ves cosas mejores, ahí tú haces la comparación. Si lo ponemos a pensar aquí un poquito, porque de eso no, en eso sí somos un poco especialistas nosotros como monos, que queremos pensar un poquito más las cosas. País es un concepto, es un constructo social. Ser peruano, ser colombiano, ser brasileño, ser venezolano es lo que se llama una idiosincrasia, un constructo social de acuerdo a la educación que has recibido, ¿no? Sí, Y como cualquier constructo social, sí está sujeto a cambio, ¿ok? Y no hay ningún problema en eso, que esté sujeto a cambio. Ya ahí ya ahí depende de la personalidad, de tu propia personalidad que quieras adoptar el acento del otro país. Ya eso depende de tu personalidad. claro. Pero lo que es país, nación, son constructos sociales que nos han enseñado, que nos han inculcado, pero a fin de cuentas, ¿qué es tu patria? Tu patria es tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, tu familia. Eso es tu patria. Y tus Sí, vecinos, es decir, el medio que te claro. rodea. Pero no es que todo el resto de tus compatriotas son tu patria, porque tú sabes que hay de hecho muchas diferencias en que siempre es otra característica de otro país, que en los países hay rivalidades entre provincias, entre estados, entre zonas. Y siempre ha sido así. ¿Ok? Que es una estupidez, al fin y al cabo. Y claro, una estupidez y volvemos a lo mismo, porque es un problema cultural que te ha enseñado, que te ha inculcado amar tu patria, amarla, pero en realidad ¿qué amas? Amas a tu familia, amas la comida que ellos te sirven, ¿ok? Amas la música que ellos te inculcaron, porque todo depende de la educación. Pero mi punto es que no puedes humanizar un país.
al país no le puedes dar características humanas, que como cualquier otro ser humano lo puedes abrazar, lo puedes besar. No, porque no es así, porque O sea, país es un concepto. el pedazo, ah, fíjate, ¿Ah? el pedazo de tierra así como que, coño, huevón, Coño, si le que, vas a ¿para dar. qué dices? Yo no te amo, o sea, No, sí. bórralo. Mira, Me dice que me amas y lanza, y me prendes en candela y me ensucia los mares o sea, un coño esa vaina es sí. estúpida. O sea, porque hay mucha gente que es inmoral con ese Te tema. voy a ilustrar, este punto al que acabo de llegar. Si te tocaría a ti hacer un dibujito de Venezuela, ¿lo dibujarías masculino o femenino? Es que no sé dibujar, weón. Coño, pero colabora. El país se llama Venezuela, masculino o femenino. ¿Qué suena más? No, ¿Qué le suena más? mujer, Obvio. obvio. Y tú, Sí, que Venezuela proviene de la pequeña Venecia. ajá. Entonces, Entonces, efectivamente es una lo mujer. dibujarías como una mujer. Y bueno, ahí si humanizamos un país, pues ya ahí lo estás sexualizando y eso no es así. Los países no tienen género, no tienen ese tipo de características humanas, Claro. ¿ok? Porque lo que te ha enseñado y también los medios de comunicación y muchas canciones es que te dicen que el país es como si fuera un ser humano y no es así. El país es un constructo social. Ok, porque Claro. Colombia, no, masculino, femenino, Perú, masculino, femenino. Entonces, no, vale. De eso no se trata, porque más bien ese tipo de cosas lo que hacen generar es un sentimentalismo un poquito confuso, un sentimentalismo fuera de orden. Sí, creo que hasta un sesgo, ¿no, Fides? O sea, También, te sí, sesga en el porque momento en lleva a que, discusiones claro, aberrantes de que no, que mi país, te metiste con mi país, te metiste con mi madre patria. No, vale, ¿qué pasa, pues? No, ni que claro, fuera es que. que, mira, Fidia, todo esto que nosotros estamos viviendo, primeramente fue producto del azar. Segundo, nosotros somos producto también o resultado, históricamente hablando, de sociedades que se han desaparecido, ojo. Y posiblemente las sociedades que nosotros vivimos, seguramente en algún tiempo, si es que esto no se va a la mierda todo, van a desaparecer. Entonces, no creamos que siempre, o sea, que lo que nosotros queremos, lo que nosotros humanizamos, lo que tanto nos rasgamos la camisa, va a ser para siempre. En algún momento va a haber algo que lo suplante. Claro, Y claro. duela a quien le duela, eso va a suceder. Entonces va de generación en generación ese tipo de sentimentalismo absurdo, porque se llega al extremo. Entonces, bueno, mira, métete la idea en la cabeza que esa cosa que tanto amas, así como lo estás humanizando, bueno, también va a morir, porque es limitado y es finito. Entonces, Claro, creo claro. que es como una especie de falta de respeto de que, bueno, no, que esto es lo máximo, no. Si estás caminando por las ruinas de muchísimas sociedades antiguas que estuvieron allí y que a lo mejor pensaron lo mismo que tú, pero con otros objetivos y con otras perspectivas un poco más válidas y bueno, con un concepto de defensa bastante arduo que tenían sus razones y el por qué lo defendían, porque seguramente era su medio de subsistencia, porque bueno, vivían de la naturaleza, era su modo de vivir, etcétera, y por eso lo defendieron. Pero no era un patriotismo estúpido como sucede en la actualidad, de que mucha gente mira que este es mi país, que lo amo, que tal. Entonces no se preocupan para educarse a sí mismos, hablando estoicamente, como la ética del estoico, que era prepárate tú mismo, o sea, sé un buen ciudadano. Entonces, cuando eres un buen ciudadano, una persona educada, preparada, puedes salir a la sociedad y obviamente la suma de esos individuos va a dar una totalidad y esa totalidad va a ser una buena sociedad. Lo mismo Venezolano, que pasó hubo un accidente natural hace mucho tiempo en Venezuela que azotó al estado Vargas. Aquellos que no están familiarizados con los acontecimientos de Venezuela, pues entonces pasó un deslave, un movimiento de tierra y desapareció urbanizaciones y pueblos enteros. Bueno, esa gente tuvo que emigrar. De hecho, muchos llegaron hacia nuestro pueblo natal y vimos personas que venían de la costa, venimos negritos, negritas, venían con otras culturas y a ellos les tocó emigrar dentro del propio país. ¿Por qué? Porque su hábitat, su zona, fue destruida, en este caso por la naturaleza. claro, Y es lo que pasa, está abierta la posibilidad de que tu sitio de origen en un futuro ya no sea tu sitio de origen, que o vendan la casa que ahí debajo consiguieron oro, o quieran un inversionista quiere construir un edificio, un centro comercial y hay que derrumbarlo. Eso, cualquier cosa puede claro. pasar. Fíjate que lo que pasa en los pueblos mineros, no sé si tú sabes esos datos de los pueblos mineros. Ah, ya, 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 ya. Alrededor de las minas fabrican ellos mismos, crean un pueblo minero y que ya se sabe que mientras la mina
esté surtida, pues ese pueblo va a subsistir, va a tener su O sea, iglesia, es una especie de circo. va a tener su iglesia, su placita, todo normal, su escuelita, todo normal que tenga un pueblo. Pero una vez se acabe el recurso natural de explotación de esa mina, ese pueblo, ese pueblo va a pasar Chao. a ser un pueblo fantasma y toda la gente se va a ir. Y en los países siempre hay un pueblito fantasma que es un pueblito minero, donde quedan todavía las edificaciones corroídas por el paso del tiempo. Pero ¿qué pasó? En alguna vez en un pasado ahí hubo personas. Y, y si esas personas se van a poner con el patriotismo, con su nacionalismo, endiosando un pueblo, pues no van a llegar a ningún lado, ¿no? Porque eso va a ser una eterna lloradera por un pueblo que ya no existe. Claro, claro, claro. Sí, es que es algo absurdo, Fide, sí. Sin lugar a dudas, yo creo que es algo absurdo. Hay una frase del grandioso Schopenhauer, un gran filósofo muy amigo de todos, que habla sobre eso, el patriotismo. Y ya te voy a decir cómo dice la frase. Y dice así: el patriotismo es la pasión de los tontos y la más tonta de las pasiones. Y bueno, sacando un poco el radicalismo de Schopenhauer, de que odiaba, que era un misántropo, bueno, vamos a darle un 8 de 10 allí con esa frase porque, bueno, tiene razón. O sea, cuando hablamos del patriotismo paróxico, de llorar con la bandera y todo lo demás, es la idea es la pasión de los tontos, de verdad, y la más tonta de las Sí, sí, pasiones. claro. Porque bien sabemos, Fidia, de que ese tipo de simbología que nos representa es simplemente una identidad referente a al sistema político global. O sea, Claro. necesitamos una identificación, así como tú necesitas una cédula, un documento de identidad nacional, etcétera, un pasaporte. Los países necesitan ser identificados para que sean reconocidos a través de la comunidad internacional de países. Simplemente como eso. Mira, es que el patriotismo también te lleva a un riesgo, Luso. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Que el patriotismo, si tú llevas el patriotismo a la exageración, eso te puede llevar a ti a la xenofobia de los migrantes que están llegando a tu país. Sí, ¿Sí o no? eso es un ver. Sí, claro, claro, ciertamente, por experiencia. Entonces, y a la discriminación, ¿ok? Claro. Porque entonces ahí comienzan los comentarios, mira, estas personas vinieron de su país a quitarnos nuestro trabajo, Ah, sí. regrésense, El capítulo de South Park. regrésense a su ¡Quitan país. trabajo! Claro, ¡Quitan trabajo! que vienen del futuro. Regrésense a su Ay, país, Dios. ese tipo de frases a las cuales ya los que nos están escuchando saben muy bien, regrésense a su país y todo lo demás. Pero fíjate, los migrantes de alguna u otra manera es una contribución a la fuerza laboral de ese país al que están llegando, hermano. Bien Obvio, sea una Fidia, migración, claramente. mira, aquí sí estoy imparcial, bien sea una migración legal y controlada, como también la migración ilegal. Cualquiera de las dos mueve la economía porque esas personas consumen, entonces están consumiendo Claro. productos de ese país. Esas personas trabajan y comienza la fuerza de producción. Y generan, Y claro. generan, obviamente. Entonces, si es una migración controlada, que suponte el migrante que se viene con todos los papeles, un ingeniero, un médico, un profesor, bueno, al apostillar sus documentos, comienza a ofrecer su servicio, a trabajar en ese país nuevo. ¿Y qué invirtió el Estado de ese país en ese profesional que está llegando? ¿Qué invirtió? Nada, absolutamente nada. Se está quedando con Le todo el está, capital le humano. está llegando la mano de obra, no invirtió nada en educación, alimentación durante Así toda es. su infancia, adolescencia, adultez, y le está llegando es el profesional graduado directamente a trabajar. Entonces, Así es. desde ese punto de vista, también se puede ver como un negocio, porque todo migrante se va para otro lugar, Obvio, obvio. se va para otro lugar en claves de negocio, porque necesita Claro. trabajar, comparar cuánto es el valor de esa moneda en comparación de la moneda de su país, y ahí comienza el fenómeno de las remesas. Trabajar para sí y también trabajar para mandar a su país de origen. Las remesas es un fenómeno, bueno, ya actualmente, antes se asociaba mucho a Estados Unidos, sobre todo los mexicanos que mandaban remesas desde Estados Unidos para México, pero ya actualmente Claro. cualquier país manda remesas para cualquier país. Y si lo ves desde otra perspectiva, Fidias, quienes se gastan las remesas en el país que se están enviando, el gobierno o las fuerzas económicas o ese ciclo económico que está ahí suscitando, está generando, o sea, está generando una tasa de consumo sin necesidad de tener una generación de Si producción no hay, allí. O sea, no sin necesita producción. producción, sino simplemente un círculo de
O sea, un giro allí de dinero sin necesidad de producción. Entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a generar? Si Claro. allá mandan dinero Ujú. y nosotros aquí que nos consuman nuestro producto, pues. Mira, Simplemente como eso. exacto, Luso. No te sé decir ahorita cuánto es la cifra de los venezolanos que se han ido de Venezuela. No te sé, pero me imagino que eso ya irá como unos 5 millones o 6 millones. O quizás me estoy equivocando, pero no estoy viendo ningún dato. Pero fíjate, suponte que sean 5 millones, ¿ok? Que esos 5 millones de venezolanos que se fueron están enviando, en teoría, obvio no todos, en remesas para Venezuela y trabajando en otros países. Entonces, esos 5 millones constituyen una fuerza laboral al país donde llegaron, pero también constituyen inversamente la pérdida de la fuerza laboral de Venezuela, porque Venezuela perdió 5 millones de ciudadanos en fuerza laboral, ¿ok? Y le están mandando remesas a sus familiares para poder sobrellevar la situación. Entonces es todo un problema de conflicto. Entonces ahí el migrante tiene que darse cuenta si su trabajo en el país de donde él es extranjero vale la pena para subsanar los gastos. Supóngase que ha dejado a su mamá, a su papá o quizás algunos hijos. Si vale la pena para subsanar los gastos, entonces ahí comienza a comparar la balanza y a analizar los costos. ¿Cuáles son los costos en este caso? No estamos hablando de costos de producción, sino costos humanos. Que estás en un país que no es el tuyo, que nada más al hablar todos voltean y te miran porque tu acento no es de allí, que comienza a ser señalado. Ahí sí me pongo de acuerdo contigo al principio, que para sacar un trámite, un crédito en el banco, hay más burocracia por ser extranjero, ¿ok? Que tienes que sacar más Claro. documentos. Entonces, ahí, en este caso, el inmigrante comienza a valorar los costos de cuánto le cuesta en este país donde está actualmente y cuánto le hubiese costado eso lograrlo en Venezuela, un ejemplo. Entonces, allí, y qué importa más, el dinero que él manda o estar lejos de su familia o perderse el cumpleaños de los niños. Entonces, por eso Claro. el tema de la migración no es un problema así de solamente de estadísticas, de números, o sea, es un problema muy complejo. Y claro, aquí te lo estoy diciendo con la migración venezolana, pero tú y yo somos conscientes de que la venezolana no es la única migración. No, de hecho creo que es una estupidez hablar de la... O sea, decir que nosotros estamos sufriendo algo No, único, lo que no. pasa es que ahora es que están viendo los venezolanos. Porque Claro. obviamente antes no estábamos en esa situación porque no teníamos la necesidad. Mira, otro datico, Fidias, para ir dándole cierre a este grandioso capítulo, es si nosotros cuantificáramos la cantidad de venezolanos que hay según las ciudades y los censos que hay en Venezuela, Ajá, a ver, la primera ciudad donde hay más población es en Carabobo, en Carabobo. en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, sí. Hay 2 millones, casi 2 millones 400 mil. Le sigue Distrito Capital, junto con Miranda. Le sigue Zulia, Lara, Aragua. ¿Y sabes cuál sería la sexta ciudad donde hay más venezolanos en el mundo? Del Tamacuro. No. ¿Cuál? Adivina. Otra más, tira otra tema más ahí. El Doral. No, vale. De hecho, lo más curioso de todo el caso, Fidia, es que esa ciudad no se encuentra en Venezuela. ¿Cómo así, hermano? Es una ciudad que tiene más venezolanos en el mundo y no está en Que en Venezuela. Venezuela, sí. Verga. No está en Venezuela. Conquistamos Es una isla por allí. efectivamente, así sucedió, claro. Así como Río de Janeiro fue la primera capital de Portugal en algún Claro. tiempo, que era algo loquísimo. Ajá. Bueno, en este caso es Lima. No O te sea, puedo estaría como de creer. sexta ciudad. O sea, Sí, hay más de 800.000 la venezolanos. capital de Perú está full de venezolanos. Así es, así es. Ah, hay más venezolanos en O la sea, capital de Perú que en otros estados de Venezuela. sí, está por encima casi de 15 estados venezolanos, imagínate. Imagínate, más que el estado portuguesa, O sea que Monaga, si Lima fuese Sucre, un Cogede. estado y se pudiese elegir un gobernador Claro, de venezolanos en Lima, verga, tuviese una cantidad de población votante enorme. claro, claro. Nada, Sí, es un increíble. dato bastante curioso. Y Es un dato bastante curiosísimo. curioso. Me ¿Por qué imagino, Lima? Bueno, cada quien tendrá su razón. me imagino No, cómo no, estará el ciudadano peruano llegando ese montón de venezolanos y venezolanas y, oye, ¿qué pasó aquí? Pues no, descubrieron, hay oro aquí en Perú. ellos, hay comentarios que se escuchan por allí Ajá. que dicen que se vayan los venezolanos, pero que las venezolanas se queden. Entonces, bueno, Ah, no, ahí estamos. discriminación. Sí, pero es Sí, que la claro. venezolana se va a quedar, pero vaya más su primo para que venga.
Y tú le vas Mira, a pagar Fida. el pasaje. Bueno, sería muy bobo si cae en las garras de esas venezolanas que tienen esos primos metidos en Imagínate, Venezuela. claro. Pero Fida, ¿sabes cuál es el mejor migrante que puede existir en la faz de la Tierra? El estadounidense, sin duda. No vale, estás loco, ese pasaporte no vale nada. El mejor migrante que puede existir en la faz de la Tierra ¿Cuál? es el migrante que está siendo humano y va a migrar a mono. El que sintoniza Ok. cada capítulo de Monkey Mode y no se pierde ninguno y está atento y comparte y le da like y se El suscribe que tiene y la califica hojilla. nuestro podcast. Que tiene la hojilla en la Claro, mano y está pensando, ¿será que me rapo? ese mismo, Ajá. ese mismo. Ah, ya. Que está todo el tiempo activo, monita, sácame mis piojos y esto y Sí, aquello. sí. Ese es el mejor migrante que puede existir El en que la nos faz de la sintoniza Tierra. por Spotify, Google Podcast, eBooks y Anchor Podcast. Así mismo es. Y también por YouTube. También por También, YouTube nos pueden claro. conseguir. Y suscríbanse a nuestro Y en canal y bueno, Instagram. denle like, comenten qué quieren escuchar, qué quieren que nosotros moniemos, qué quieren que digamos. Nos encantaría escucharlo. Valoren bien las cosas que tienen en su país. Recuerden que nunca saben cuándo les va a tocar. Así que Es por favor correcto. respeten a la persona que tienen a un lado, que no saben cuáles son las circunstancias a las que ha llegado. Ayuden al prójimo, no en el sentido más cristiano de la palabra, sino bueno, sean un poco altruistas, colóquense en los zapatos de los demás si no han tenido nunca esos zapaticos rotos que le ha tocado caminar un montón de kilómetros para poder llegar a un objetivo y que fracases y que llores y que extrañes a tu madre, a tu padre y que bueno, valoren cada una de esas cosas pequeñas, porque en el momento que les toque ese tipo de circunstancias van a decir, wow, ya entiendo a aquella persona. Entonces, y bueno, ¿qué le dijo un mono a otro mono, Fidias? Bueno, vamos a migrar. Eso le dijo. Vamos a migrar, Vamos a esa migrar, es. Dale, nos migrar. vemos. Chavito, pues, nos vemos. Migrar.